Hola queridos amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a mi canal. Hoy les he querido compartir un video, una conversación sobre un tema bastante interesante y bastante complejo de entender. Esto se remonta al año 1900, donde nació, año en que nació una mujer en México, en la localidad de Parral, en el estado de Chihuahua de México. Eh, Esta mujer de nombre Bárbara Guerrero, alias Pachita. Esta mujer, abandonada por sus padres posteriormente, eh, fue, fue criada por su padre afrodescendiente, y quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Esta mujer, en los años 1970, se dice que fue su auge donde empezó a realizar operaciones y a realizar tratamientos médicos con sus manos. Em, ¿Qué es lo que pasa en este tema? Aquí esta mujer, ¿por qué es tanta la importancia de esta mujer? Sino que Pachita no tan solo realizaba tratamientos médicos de forma ancestral o a través de hierbas o a través de infusiones o a través de la medicina natural, sino que ella era capaz de hacer tratamientos y operaciones de grueso calibre médico. Por ejemplo, trasplantes. Hacía trasplante de corazón, de hígado, de vejiga. Y tanto fue el revuelo de esta mujer en esos años que esos trasplantes fueron bastante comentados en la época. Una mujer cuyo poder milagroso fue ganando terreno en el vocabulario popular. Tanto así que un neurocientífico llamado Jacobo Grinder se interesó en el caso de Pachita. ¿Pero por qué se interesó en el caso de Pachita? Sino que Jacobo tenía una premisa y estuvo investigando dentro de su teoría que una persona era capaz de crear su propia realidad. Entonces fue invitado a visitar a Pachita para ver con sus propios ojos lo que esta mujer hacía. Este caballero pasó alrededor de 2 años o más en ese sector viendo cada una de las operaciones que hacía de lunes a jueves, donde cada operación era distinta a la otra y algunas realmente eran impresionantes. Jacobo comentaba que esta mujer era capaz de crear órganos de la nada y trasplantarlo en la persona que necesitaba. Materializar objetos, tanto orgánicos como inorgánicos. Tanto así que Jacobo eh, vio cómo Pachita materializaba un corazón que posteriormente se lo introducía al enfermo y, y realizaba un trasplante prácticamente frente a sus ojos, con solamente sus manos y algunos utensilios. Especialmente tenía un cuchillo de campo que utilizaba para esta maniobra. Realmente un caso impactante.
impactante porque fue documentado por Jacobo Grindel y no tan solo por Jacobo. También estuvo ahí el chileno eh, Alejandro Jodorowsky. Alejandro es un cineasta, un respetado escritor también, que ahora supera los 90 años, que se interesó mucho gracias a una película que estaba realizando y fue también a ver a Pachita en su actuar. Tanto tan impresionado para no causar y para que no lo engañaran, él hizo que le compraran ropa distinta, le hicieran un carnet de identidad mexicano eh, adulterado, cosa de que la gente cercana a Pachita y ella misma no lo identificara como el cineasta que era. Pues bien, Alejandro fue para allá y estuvo evidenciando por un largo tiempo lo que hacía Pachita. Pachita comentaba que ella era mucha la gente que accedía a tratarse con ella y al punto donde tenía que hacerse operaciones realmente impactantes. Pachita era un don que tenía. Decían que era un don el que tenía ella, pero ella decía que era poseída por un espíritu, el espíritu de Cuauhtémoc. Entonces, una vez que ella era poseída por este espíritu, era él el que operaba a la gente y realizaba estos pseudo milagros. Una situación increíble para lo que en ese tiempo se entendía como operaciones psíquicas. Al día de hoy existen distintas entidades o agrupaciones que realizan estas operaciones psíquicas. Hay que acordarse de que existen unos brasileños, unos médicos brasileños que realizan operaciones a distancia mientras la persona está prácticamente en un nivel de conciencia eh, muy especial y realizan su operación de noche. Entonces, en este caso es algo similar, porque Pachita no era ella quien realizaba la operación en sí, sino que era el espíritu de Cuauhtémoc que la poseía y lograba realizar estos milagros. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿existe la materialización de objetos en forma así prácticamente mágica? La respuesta es que sí, ocurre y ocurre a menudo en las investigaciones paranormales. No tan solo en las investigaciones paranormales en sí, sino que en todos los fenómenos paranormales han ocurrido casos donde se materializan objetos, ya sean cruces, eh, piedras, se materializan de estas bolitas, canicas, como le dicen en otros países, se materializan insectos, rastreros, de todo tipo. Eh, y uno va a la fuente que podría originar esta materialización y no la encuentra. Entonces, por un lado, sí se pueden materializar objetos. Ahora, ¿qué tan fehaciente ha sido lo de esta mujer que podía eh, materializar pulmones y trasplantarlo dentro de la persona? Es algo que aún está en el misterio. Estos dos personajes que son de opinión pública estuvieron ahí, lo vieron con sus propios ojos y pudieron corroborar lo impresionante que eran estas operaciones de Pachita. Esta mujer murió un poco antes de que Jacobo Grindel desapareciera. Y desapareció prácticamente de la nada, sin haber rastro de Jacobo. Su estudio quedó inconcluso.
Ahora hay mucha gente que ha vuelto a retomar los estudios de Jacobo Grinden y han avanzado en esto que se podría decir la realidad mental que uno puede crear. Eh, el poder de la mente es muy amplio. Es tan amplio que muchas veces es incomprensible. Existe la telepatía, la telequinesis, la, la piroquinesis. Existen muchos fenómenos parapsicológicos que aún están en investigación, pero han ocurrido, han sido testificados y han sido documentados, como es el caso de Pachita. ¿Cierto que es increíble? Déjame en tus comentarios lo increíble que te parece esta, esta historia de Pachita. Aquí les voy a mostrar unas diversas fotos de lo que fue Pachita en su vida. No tan solo fotos, sino que hay videos donde Jacobo Grinde también habla sobre Pachita. Ahí está Pachita, si era en su apogeo, donde atendía niños, atendía personas necesitadas. Ella no cobraba, porque hay mucha gente que puede pensar que ella armó un negocio de todo esto, pero ella no cobraba nada. Ella hacía esto por algo realmente, algo muy fuera de la necesidad del dinero. Lo hacía porque le gustaba, lo hacía porque quería ayudar y porque era un don que tenía que necesariamente compartir con la gente. Ahí se ve alguna de sus... La gente iba voluntariamente a atenderse con Pachita. Algo sumamente increíble. Ahí una operación estaba realizando con sus manos. Abundante alcohol le echaba. Hacía. Realmente habían operaciones que podían tardar 5 horas, ella lo hacía en un santiamén. Y aquí tenemos distintos videos, por ejemplo, este de Jacobo Vamos, yo soy un Grinder. científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita tenía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos, era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos
que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, bueno, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Yo he tratado de explicar esto en muchas formas y la verdad es que no he tenido mucho éxito. Y lo último que he pensado, es que le voy a platicar, es lo que más se acerca, de acuerdo con mis ideas, a un posible entendimiento de lo que sucedía. Decía antes que el cerebro, al interactuar con este campo informacional preespacial, como resultante final, crea la realidad perceptual. Ahora, lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea, que es el producto final de un proceso cerebral, una vez creada, tiene una existencia real. Después, lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen en el nivel en este nivel que estoy mencionando. O sea, son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento, pero ya que está esto, tienen existencia real. Pero existen como conciencia, no existen como materia, sino existen como conciencia. De acuerdo con esta idea, Pachita estaba localizada en esta conciencia directamente, ya en la creación, ya no había proceso. Y las leyes de esta conciencia que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia, de alguna manera ya las manejaba. Y en este nivel no hay pasos intermedios, puesto que todo es conciencia, puesto que aún los objetos que percibimos son, esta resultante final, son parte de la conciencia. Entonces, si uno está totalmente localizado ahí, si uno no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel. Claro, ahí lo que dice Jacobo es algo muy interesante porque habla sobre la realidad creada por el ser humano y la mente. Tenemos que entender que nosotros somos seres conceptuales. Todo lo que nos rodea está previamente generado por nuestra conciencia. El color lo vemos así porque estamos acostumbrados a verlo así. Pero si a alguien le enseñamos que el color verde es el rojo, esa persona va a creer y va a crecer con que el color verde es el rojo. Entonces, esto que habla Jacobo Grinder le quedó fue una ruptura muy clara de lo que él creía con lo que estaba viendo acerca de Pachita. Jacobo Greenberg habla sobre Pachita. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador pues, lo estaba describiendo, y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad. Ahora, hay que entender la parte misteriosa de todo esto también, porque Jacobo fue desaparecido o desapareció del mapa después de haber estado presenciando esto y haber estado concluyendo su teoría de la realidad y el poder de la conexión con la mente humana. Entonces el poder de la mente humana eh, se vio estancado en cierto modo con la desaparición de Jacobo. ¿Cuáles son las experiencias de chamanes que más le han impresionado? A mí lo que más me ha asombrado de todo el estudio que he hecho de los chamanes de México es que estos personajes extraordinarios funcionan o parecen funcionar en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Por ejemplo, Pachita.
es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita tenía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo lo que se hacía. Y yo cada vez que veía esto, me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. No había ningún mecanismo aparente, ¿no?, entre su deseo y la realización del deseo. Si su deseo era materializar un objeto, el objeto aparecía mágicamente de la nada. O si su deseo era desaparecerlo, también ocurría. Esto era lo más asombroso. Y a mí, a lo que me ha llevado después de muchos años de reflexión, este portento, ¿no?, que hacía Pachita, y otras cosas que han hecho otros chamanes, que sería muy largo de platicar. Esto lo he publicado en México en 7 volúmenes que se llaman Los Chamanes de México. Aunque ningún chamán que yo conocí llegó al nivel de Pachita, todos los chamanes, por ejemplo, don Panchito, un chamán maya, tenía esta misma característica de estar localizado en un nivel de conciencia directo que se manifestaba en su sensibilidad portentosa, ¿no?, en su capacidad de codificar información en forma directa, yo pensaría. Ahora, yo he tratado de explicar esto en muchas formas y la verdad es que no he tenido mucho éxito. Y lo último que he pensado, que le voy a platicar, es lo que más se acerca, de acuerdo con mis ideas, a un posible entendimiento de lo que sucedía. Decía antes que el cerebro, al interactuar con este campo informacional preespacial, como resultante final, crea la realidad perceptual. Ahora, lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea, que es el producto final de un proceso cerebral, una vez creada, tiene una existencia real. Lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen en este nivel que estoy mencionando. Son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento, pero ya que está esto, tienen existencia real, pero existen como conciencia, no existen como materia, sino existen como conciencia. De acuerdo con esta idea, Pachita estaba localizada en esta conciencia directamente, ya en la creación, ya no había proceso. Y las leyes de esta conciencia que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia, de alguna manera ella las manejaba. Y en este nivel no hay pasos intermedios, puesto que todo es conciencia, puesto que aún los objetos que percibimos son, esta resultante final, son parte de la conciencia. Entonces, si uno está totalmente localizado ahí, si uno no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel. De tal forma que esto es lo que yo estoy empezando a concluir después de 15 años, ¿no?, de estar pensando acerca de y tratando de explicarme qué es lo que sucedía con Pachita. Y si se fija, la explicación es de lo más sencilla que hay y al mismo tiempo de lo más complejo, como creo lo que tiene más valor, ¿no?, que es al mismo tiempo muy simple, muy sencillo, pero al mismo tiempo muy complejo. Quizás su teoría sintérgica sea el puente perfecto para entender la realidad. Exacto. Y además yo pienso que es el inicio. Para mí se ha convertido esta nueva idea que estoy teniendo en una fuente inagotable de
de aventuras de la conciencia, en mi propia conciencia, porque obviamente esta idea no es nada más intelectual, ¿no? Sino viene de una vivencia, y estoy intentando vivir en ese nivel, intentando recordar todo el tiempo esto y ver qué es lo que sucede, y es verdaderamente precioso, ¿no? Uno acepta esta realidad como un milagro, como una creación, como parte de la conciencia, se santifica lo cotidiano, hay una serie de efectos muy bellos, ¿no? Que todo se llena de amor, hay una hermandad enorme entre todo, porque uno entiende que en ese nivel todo está unificado. Los estudios... Bueno, interesante la opinión de Jacobo y cómo intenta darle explicación lógica o no lógica a lo que hacía Pachita. Cabe mencionar que Pachita, había muchas cosas que se decían de Pachita, pero también he querido traer, para que ustedes lo vean y lo escuchen, a la nieta de Pachita, que tiene también otra versión de la historia. Eh, Hablemos que Pachita realizaba estas operaciones, luego su hijo, y también ha continuado la descendencia de su nieta. Veamos qué dice ella. Cosas espirituales que hacía Cuauhtémoc nunca se aparecieron de la nada. Usaba una carne muy parecida al del ser humano y le daba forma para que pudiera hacer el trasplante o la composición del órgano malo del paciente. Liliana Ugalde, nieta de Pachita, cuenta la verdadera historia de su abuela, mencionando cómo Pachita vio por primera vez al espíritu de Cuauhtémoc en una meditación. Además, recalcó que el espíritu en una operación no creaba órganos de la nada, sino que transformaba órganos parecidos al de los humanos para que fueran compatibles en la operación. Mi abuelita nació en Parral, Chihuahua, con un don. Ella desde pequeña tenía este don, el cual desarrolló durante toda su vida. En donde vivían en Parral, había gente que mi abuela señalaba y les decía, esta gente se va a curar o esta gente va a morir. Y pasaba. A la gente le empezó a dar temor esa niña. Entonces los abuelos, los bisabuelos, por proteger a su hija, es que le dijeron a Charles que se la llevara, porque aparte de todo, él sabía de la meditación, sabía guiarla y iba a poder encaminarla para que la niña supiera desarrollar el don que ella tenía. Vino a la Ciudad de México. Y irónicamente, coincidencias de la vida, no sé, pero mi abuela llegó a vivir a Nonoalco, que es de donde era Cuauhtémoc. Era el señor de Tlatelolco. Ahí llegó a vivir mi vida, mi abuela la primera vez. Y ella meditaba, todo el tiempo meditaba. En sus meditaciones junto con la tía Cande. La tía Cande es una persona que sale en los libros, una señora delgada, morena. Se ponía a meditar y era tal grado su meditación que llegó al punto en donde por primera vez se manifestó el Tlatoani Cuauhtémoc y obviamente la tía le dijo que quién era, que quería y a qué venía. El Tlatoani le dijo, yo soy Cuauhtémoc, el último emperador azteca, y he venido, por gracia del Padre y permiso de él, a terminar lo que yo había empezado. He venido a tomar a Pachita porque es una persona que nació con el don de sanación, que es una persona fuerte, es una persona honrada, es una persona con amor al prójimo. Y voy a tomar su materia a partir de ella en 10 generaciones, siendo mujer, hombre, hasta formar 10 generaciones, el primogénito de cada generación. Es así como supieron que era Cuauhtémoc, y es hasta entonces que se manifestó Cuauhtémoc en la materia de mi abuela. A partir de ahí, era Bárbara Guerrero. Ahí en Tlatelolco, mi abuela trabajaba, aparte de curar, en un tianguis, y eso no hablan los libros. Trabajó en un tianguis
y era una señora muy apapachadora, muy querida por todos los locatarios, que ayudaba, sanaba y siempre daba un apapacho, siempre apapachaba a la gente. Y de ahí le empezaron a decir Pachita. Por eso es Pachita, apapacho, en náhuatl. Es entonces cuando nace Pachita, cuando Cuauhtémoc la toma su materia para empezar a sanar. Es cuando Cuauhtémoc empieza a hacerse presente, cuando mi abuela meditaba al punto de desprenderse de su materia, cederla para que entrara y pudiera sanar él. Y así llegó a La Raza. Se salió de Nonoalco y llegó a vivir a La Raza. En La Raza curó mucha gente, empezaron las operaciones que hacía Cuauhtémoc en la materia de Pachita. Es donde empezó a sanar, es cuando hacían las operaciones que decían que desprendían ojos y esas cosas. Eran cosas espirituales que hacía Cuauhtémoc. Nunca se aparecieron de la nada. Usaba una carne muy parecida al del ser humano y le daba forma para que pudiera hacer el trasplante o la composición del órgano malo del paciente. Es así como empezó a operar, porque Pachita curó desde niña y empezó a curar después de los 30 años. Posteriormente, operó muchas personas, las operó de la columna, caminaban, pero también, cosa que los libros no hablan, sacaba muchos daños. Iba mucha gente con demonios, con daños, y mi abuela, bueno, el hermanito lo sacaba en el monte, en la casa, y sanaba a la gente de esta manera. Es así como lo hacía cuando trabajaba con el hermanito Cuauhtémoc. A partir de ahí, mi abuela llegó a La Raza y daba su consulta de 7 de la mañana a 11, 12, 1 de la mañana, según la gente que estuviera formada. Obviamente dando la consulta bárbara, Pachita. Cuando veía a la gente y analizaba a la gente y se le daba medicamento a la gente de hierbas, tés, ungüentos, y la gente no sanaba, era cuando la canalizaba ya con el hermanito Cuauhtémoc y era quien hacía las operaciones. Había gente que sanaba con el puro medicamento. Había gente que sanaba con operaciones espirituales y había gente que de plano las operaban, les metían el cuchillo. Cabe aclarar que no era un cuchillo de monte oxidado, como también dicen. Era un cuchillo de monte normal. No es tanto como lo pusieron en ese libro. Bueno, interesante lo que dice aquí su nieta, que ella expresa ahí que las cosas no se materializaban como dicen en los libros. Ahora, ¿qué hay de cierto ahí? Jacobo estuvo ahí, Alejandro Jodorowsky también estuvo ahí y veían cómo esto aparecía. Ahora, Alejandro Jodorowsky tuvo un comentario bastante acertado de que en su lugar de atención allá en México, habían animales que rondaban por ahí. Entonces él también supo y también presumió que ocupaban los órganos de los animales para introducirlo en la gente. Según lo que dice su nieta, puede ser. Bueno, todo este misterio del que engloba a Pachita, Bárbara Guerrero, y su historia. Una historia bastante interesante, bastante que deja mucho que pensar y especialmente del poder de la mente humana. Así que, queridos amigos, este era el video que les quería comentar. Suscríbanse a mi canal. Díganme ahí que si les gusta este contenido
y podemos seguir conversando de estos temas misteriosos y a la vez de conocimiento. Suscríbanse. Nos vemos.